Hola a todas y todos, este vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo que me habéis sugerido vosotras y vosotros. Hice una encuesta en Instagram y propuse 4 temas para poder hablar en mi próximo vídeo. Y los temas eran sobre Blue, que es un artista que me parece muy interesante, tanto su trabajo como la visión con la que ha encaminado su carrera artística. La otra opción era contestando a mis haters, que pensé que también podía ser divertido ver todo lo que voy recibiendo en cuanto a mensajes de odio, etc. La tercera era la contrapublicidad, que es otro tema que me parece muy interesante en cuanto a que es una manera creativa de poder combatir toda esa manipulación a la que nos vemos sometidos. Y por último, pues puse comentar mis performances. Es decir, comentar performance que he organizado o que he hecho en el pasado. Y bueno, para mi sorpresa, yo honestamente pensaba que iba a ganar la opción de Blue, porque me parece que es como un artista muy conocido y que seguramente había muchas personas que iban a ser fans o ser admiradoras de su trabajo, pero habéis elegido que hable sobre mis performances. Entonces, bueno, lo primero, agradeceros que hayáis querido saber más sobre mi trabajo, la verdad que me siento muy halagado, y también comentar que los otros temas que propuse son temas de los que iré hablando gradualmente. Y ya, sin más dilación, pues empiezo a explicaros un poco sobre performance que he hecho en el pasado. Antes de ello, es muy importante que os diga lo siguiente, porque si no, no vais a entender un carajo. ¿Quién soy yo? Vale, yo me llamo Rayitox, soy artista, para los que todavía no me hayáis visto en algún vídeo anterior, y mis performances, que han tenido lugar, muchas de ellas en Berlín, puesto que he estado 8 años allí, van encaminadas a lo que yo llamo el movimiento confuso. Y dirás, ¿y qué cojones es eso? ¿Qué es eso de movimiento confuso? Pues el movimiento confuso no es nada más ni menos que una revolución que es una obra de arte, es decir, una obra de arte con forma de revolución. ¿Para qué sirve? Pues para nada, porque una obra de arte no tiene un objetivo, no tiene un sentido, una obra de arte la haces porque la haces, y punto, y no te planteas las cosas. Es verdad que si de repente una masa crítica empieza a hacer cosas que podríamos encajonar dentro de esta revolución, que son incoherentes, absurdas, que se salen de todo patrón lógico, de repente los gobernantes se volverán locos porque no podrán manipularnos. Una de las bases que deben darse para poder manipular a las masas es que sean predecibles. Tú tienes que saber qué es lo que va a hacer la masa si actúas de una manera o de otra. Pero si de repente la masa es impredecible, si de repente en la calle se empiezan a dar situaciones que son completamente absurdas, si la gente que son de izquierdas votan derecha, los de derechas izquierdas, la gente empieza a hacer cosas raras y extrañas en sus trabajos, empiezan a pasar del dinero, a regalar dinero, a hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido, el mundo sería distinto. Y quizá, según mi criterio, que es muy relativo y muy subjetivo obviamente, yo creo que si esto se extendiera, el mundo cambiaría. No sé si para mejor o para peor, pero cambiaría. Y creo que ahora mismo estamos todos tan encajonados dentro de este sistema neoliberal que nos lleva a todos a seguir unos caminos tan marcados, que acciones como la que yo estoy proponiendo a través de mis performances, de mis dibujos, etcétera, etcétera, son quizá una válvula de escape para todo ello. Pero nada, no me enrollo más. Os voy a poner vídeos de cosas que he hecho en el pasado y a ver qué opino ahora. Venga, vamos allá. Vale, esta acción, que consiste en caminar por diferentes ciudades con un pollo, con dildos y una GoPro en la cara, consistía en 2 cosas. Por un lado, en analizar cuáles eran mis sentimientos al de repente ser el centro de atención en una situación en la que de repente todo el mundo te está mirando, todos te están ahí mirando así con cara de: ¿y tú cómo vas con un pollo en la cabeza? ¡Qué asco! Que me das pena.
pena, qué mierda de tío, qué cojones eres, estás loco o qué te pasa. Y tú no te enteras de nada, estás con los ojos ahí cerrados y tienes aquí gente que te está gritando, oyes móviles, peña que te está haciendo fotos, oyes el ruido del tráfico, etcétera, pero tú estás como en tu burbuja. Y esa experiencia es inigualable, es una pasada. El tener completamente anulada el sentido de la vista y ver que están pasando todo de cosas a tu alrededor, pero no puedes verlas, es una pasada. Y luego, por otro lado, estoy confrontando a la gente de a pie ante una situación incómoda que no comprenden. Y como os digo, mi trabajo está básicamente centrado en eso, generar situaciones que se escapen a los parámetros racionales en los que nos movemos normalmente. Como veis, mucha gente se asusta, muchos quieren hacer fotos, les hace gracia. Muchas personas te paran, te manipulan, te colocan. Es curioso como en el momento en el que estás haciendo algo diferente a los demás, gran parte de la masa se cree con la autoridad de poder hacer contigo lo que quieran. Es como que pasas de ser una persona a ser un objeto, a ser un loco, a ser un idiota. Y pueden moverte, pueden faltarte al respeto, insultarte, manipular tu cuerpo, porque tú ya no estás ahí, tú no eres un ser normal, no eres un ser humano como ellos. Otra cosa que me llamó la atención de esta acción es el hecho de que en París la policía me paró y tuvimos que detenerlo por el hecho de llevar dildos. O sea, imagínate por un momento que la oreja fuera tabú y que de repente si tú muestras una oreja en público, las personas pueden pararte, pueden prohibirte que vayas con una oreja en público. Es como, no sé, a mí, yo esto es algo de la raza humana que no acabo de entenderlo. ¿Cómo puede ser que una parte del cuerpo humano de la mitad de la población mundial es tabú, está prohibido, es de mal gusto, etcétera, etcétera? Por eso soy gran defensor del hecho de que se vean penes, que no pasa nada porque haya un pene en el mundo exterior. Una cosa es que haya personas que igual se puedan sentir ofendidos si ven sexo en directo porque es algo que les sobrepasa, que tampoco acabo de entenderlo, pero una parte del cuerpo humano, los pezones, por ejemplo, esta censura que hay de los pezones de las mujeres en las redes sociales, las censuras que hay de la vagina, la censura que hay del pene, es que no lo puedo entender, no puedo entenderlo. ¿Por qué? ¿Sabéis? Es como, en fin, no sé, es un poco extraño. Y ahora pasamos a otra acción, que esta es un poco más divertida y esta me gusta mucho, especialmente la música que elegí. Esta acción es lo que veis aquí, o sea, regalaba dinero gratis que colocaba debajo de los pósters. En mi mente, yo lo que me imaginaba es, ¿qué pasaría si esta misma acción la hicieran millones de personas? Si cada vez que alguien tiene algo de dinero, coloca un póster y lo regala por la calle. Si la gente regalara dinero gratis, ¿qué pasaría? El sistema capitalista se sustenta en el hecho de que conseguir el dinero es difícil. Tienes que trabajar, sudar, para poder ganar dinero. Si de repente el dinero es gratis, todo el sistema se va al carajo. Esta acción, al igual que muchas otras, ha sido concebida para poder ser replicada. Que cada cual en su población, donde le dé la gana, pueda coger un póster y decir dinero gratis debajo de este póster y regalar dinero. O invitaría a personas, aquellos que tengan la posibilidad, a que se vayan a regalar dinero. Si lo hacemos entre todos, el sistema quiebra. Y a partir de ahí podríamos crear una obra de arte que sería una pasada. Imagínate un sistema en el que de repente las personas empezaran a regalar dinero. ¿Qué sentido tendría trabajar? ¿Qué sentido tendría estudiar si no es el mero hecho de disfrutar haciendo lo que te apetece? Creo que el mundo entero sería muy distinto. Ya sé que es una locura, es una utopía como todo lo que hago, pero a mí me gusta pensar en eso, en qué pasaría si esto que yo hago a pequeña escala de repente se replicara.
El dinero que he usado para esta acción era sobras que tenía de algunos viajes donde me habían sobrado pues igual $20 de aquí, algunas libras de algún viaje a Inglaterra o así, y lo que hice fue pegar esos billetes tal cual debajo de los pósters. De manera que cuando arrancaban el póster y cogían el dinero, se encontraban que había pues monedas de otros países, excepto alguno que otro que tenía que eran euros. Entonces sí, por ejemplo el primero puse 50 euros. Que no sé quién se lo habrá encontrado, pero seguro que le habrá alegrado el día. Venga, va, pasamos a otra acción, a ver qué tal. Vale, esta acción consistía básicamente en que yo y un grupo de inmigrantes que estábamos viviendo en Berlín, amigos, voluntarios, etcétera, hicimos una especie como de alfombra e invitábamos a la gente a caminar gratis sobre inmigrantes. De manera que las personas que participaban de esta acción se encontraban con el siguiente dilema. Esta acción seguramente trata de poner de relieve la discriminación y el racismo que sufren muchas personas que emigran. Pero por otro lado, el rol que se les está invitando a asumir para participar en esta acción es la de aquel que pisotea, que pasa por encima de los inmigrantes, con lo cual les deja un poco medio locos pensando, hostia, estoy haciendo algo que en un principio no me hace sentir bien, o esperemos que esa fuera la sensación que tuviera la mayoría. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de esta acción es que de repente había personas que se reían, ¿no? Ja, 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 qué divertido, mira, ja, está caminando sobre inmigrantes. Y en realidad es una acción que es bastante dramática, o sea, el hecho de que tengamos que ponernos los inmigrantes ahí como si fuéramos una alfombra y que otras personas caminen sobre nosotros, no deja de ser una situación bastante dramática. No se trata solamente de una crítica al país de acogida, que en realidad uno debiera estar agradecido al país que te acoge y te está apoyando, sino más bien expresar un sentir que siente uno cuando emigra, ese sentimiento de que eres realmente una persona de segunda categoría. Pasamos a otra acción, esta se llama The Human Stickers, que es una acción que he venido realizando por todo Berlín, en la cual, bueno, os explico básicamente cómo comenzó. Cuando hacía las acciones de las que iba con el pollo en la cabeza, cuando acababa la acción, para no desperdiciar el pollo, lo que hacía era pegar el pollo como si fuera una pegatina. Y me pareció que la evolución lógica a eso era el decir, bueno, oye, igual que estoy en un momento dado haciendo pegatinas con pollos, podría hacer pegatinas con seres humanos. Hay personas que me han enviado emails o posts diciendo, oye, que esta obra tuya se parece un montón a la que hizo Mauricio Castellán en la que pegaba a su galerista. Y sí, es cierto, la obra visualmente se parece un montón, pero la trayectoria, el recorrido que siguió mi obra
hasta llegar a este punto es completamente distinta y probablemente el sentido que le quería dar Mauricio Catalán a su obra no tiene nada que ver con el que yo le quería dar. Con esta serie me ha pasado varias cosas. Por un lado, me llamó la atención lo permisiva que ha sido la policía en Berlín, que yo digo, esto en Barcelona no pasa, en Madrid tampoco, y probablemente, no sé si en DF o en Santiago o en Buenos Aires, la policía sería tan permisiva como para ver que estás pegando a alguien en la puerta de una calle o en una pared, etcétera, y no hacer nada. En Berlín, sin embargo, la policía guardaba cierta distancia y decían, bueno, vamos a dejar a este artista que haga su locura. Y en ningún momento hubo una intrusión, me pusieron una multa, nada. Total respeto. Y me parece que algo así no solamente es algo beneficioso para los artistas, sino que es beneficioso también para la ciudad en su conjunto. También añadir que esta serie empezó a tener mucho éxito, me empezaron a hacer varias entrevistas en diferentes medios, muchos medios especializados empezaron a hacerse eco de esta serie, de Human Stickers, y decidí parar, porque como os he dicho varias veces, creo que el éxito es un arma de doble filo. Si te haces famoso por hacer solamente pegatinas humanas, al final vas a ser el chico de las pegatinas humanas, y eso creo que es algo perjudicial. Creo que es mejor, cuando las cosas te van bien, parar, trabajar en otra línea, explorar otras vías y luego si quieres ya con el tiempo lo retomas. Pero cuidadín con el triunfo, porque luego te ves que ya no puedes salir de ese círculo, que es lo mismo que le ha pasado a muchos artistas de los que he hablado en el pasado. Y bueno, sin ir más lejos, hace poco hablaba de Cos y creo que es un muy buen ejemplo. Él ha tenido éxito con una serie de personajes, con un formato determinado, y de ahí ya no puede salir. De manera que yo eso intento que no me pase. Bueno, hay muchísimas más acciones que he realizado a lo largo de mi vida. Si os ha gustado estas, pues lo que podéis hacer es darle un like, y si veo que tiene más likes de lo que tienen normalmente mis vídeos, pues haré una segunda parte hablando de otras acciones que también fueron muy interesantes y que creo que van muy en la línea de estas que he hecho en Berlín. Si no os habéis suscrito al canal y queréis estar al tanto de todo lo que voy publicando, pues ya sabéis, suscríbete, dale a la campanita, si quieres comparte y por supuesto déjame tus comentarios, sugerencias, ideas. Si eres un hater, aprovecha porque en el próximo vídeo voy a hacer un vídeo hablando sobre vosotras y vosotros, todos aquellos que me odiáis, y a ver qué tal queda, a ver qué tal sale el vídeo. Bueno, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!